Vayamos. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Ya hemos llegado. Hora de conducir.
Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Mantente a la derecha. Aventureros, la Sábana Santa o la Síndone es sin lugar a dudas el mayor enigma de la historia. Y es que, a pesar de que las pruebas del carbono 14 las situaron pues, en torno al siglo XIII, las pruebas, tanto físicas, antropológicas y científicas que se han llevado a cabo en la propia Síndone determinan que la antigüedad de esta tuvo que ser muy superior. Hoy, en Desafío Viajero, el mayor experto seguramente en habla hispana de la Sábana Santa, uno de los escultores más afamados y que ha tenido la posibilidad de realizar una reproducción del hombre de la Síndone 1:1, exactamente igual que el que vemos en este objeto, se pasa por Desafío Viajero. Y es que Juan Manuel Miñarro llega al canal. ¿Listos? Comenzamos. Juan Manuel Miñarro, bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muchas gracias, Luis. Encantado de estar con ustedes. Bueno, un placer saludarte. Y es que yo hace años que sigo la pista, no solo por tus obras escultóricas, ¿no?, que así lo determinan, sino pues por la especialización que desde hace ya muchos años has llevado a cabo en cuanto al hombre de la Sábana Santa y a la Sábana Santa en sí, ¿verdad? Eres una persona que le encanta la síndrome. Bueno, la verdad que yo cuando decido empezar primero una aventura en solitario, era sobre la idea, bueno, yo he seguido casi todo lo que se hizo de la Síndone a partir del 78, que precisamente fue el año en el que terminé la carrera, que es el año del Sputnik, cuando ya en los medios de comunicación de todo el mundo hablaba de que la NASA había investigado la Sábana Santa, y después ya el hito del carbono 14 en el 88. Yo he ido siguiendo todos los pasos que la Síndone ha ido dando desde el punto de vista cuando se acercó por primera vez un equipo de investigación multidisciplinar a estudiar aquel lienzo, a ver qué es lo que había allí, y enseguida las primeras conclusiones, las más básicas, que no era una pintura, que no se veía por la otra cara. Todo eso a mí me hizo interesarme, y cuando me interesé lo hice como artista, es decir, vamos a ver, porque la mayoría de las teorías que había para explicar la imagen, que no se podían explicar de otra forma, y de la manera más sencilla parecía que era echándole de alguna manera, dándole la autoría de esa imagen a un misterioso alquimista o artista de la Edad Media, porque el carbono 14 había fechado el lino. Y bueno, pues yo decía, bueno, pues vamos a ver, yo soy especialista en procedimientos de la pintura y de la escultura, conozco las técnicas que hay para poder reproducir una imagen artificial
superficial Ok, con medios vayamos a buscar una artísticos, nueva y si ruta. esto es una creación artística, llámese Leonardo, como se ha dicho de una que otra vez, o algún otro misterioso artista de la Edad Media que ya hizo una cosa en negativo, cuando ningún artista del mundo ha pintado la luz y la sombra al revés. Sería este el primero que en la Edad Media se atrevió a hacer una cosa que nadie iba a entender, probablemente ni él mismo podía entender lo que estaba pintando, porque cuando aprendemos a dibujar, aprendemos a valorar las luces, los claros y los oscuros, y nunca ponemos en un saliente una sombra cuando un saliente tiene que tener una luz. Entonces, claro, yo me acerqué con la idea de ver si podía yo hacer algo parecido. Claro, porque si yo podía conseguir algo parecido, pues ya podía entender mejor lo que se veía en la síndrome, y al mismo tiempo, pues bueno, buscarle una explicación. A ver si hay una manera, un medio en el que yo pueda hacer algo muy parecido y que al mismo tiempo tenga muchas de las propiedades físicas y químicas que tiene la síndrome. Vamos, de hecho, de muchos experimentos como ese, aquí te muestro uno. Wow. No sé si lo ves bien en cámara. Sí, sí, se ve perfectamente. Bueno, pues esto tiene el efecto negativo fotográfico. Si lo vemos ahora mismo con un equipo que sea capaz de darle la vuelta a lo Sí, que sí, es sí. hace una inversión óptica, ¿no? Pues ¿Puedes lo subirlo un veríamos en poquito negación. más? ¿Puedes? ¿Lo ves Ahí, bien? ahí se ve perfecto. Sí, Si ahí. le doy la vuelta, no existe por la otra cara, igual que la síndrome. Ostras. Es superficial, igual que la síndrome. Pero, ¿qué detalle tiene que no tiene la síndrome? Bueno, porque es pigmento lo que se ha añadido, y si yo ahora mismo con una linterna iluminase esto por detrás, la luz no atravesaría la imagen. Igual que lo hace la sangre, porque la sangre obstaculiza la imagen. ¿Por qué? Porque es aditiva. Ajá. Aquí hay un procedimiento, bueno, y si lo iluminamos con luz ultravioleta, muchos experimentos, o cogemos un microscopio. Si cogemos un microscopio, veríamos que esto está hecho con la técnica de pincel seco. La técnica de pincel seco es antiquísima. No, esto es de donde viene la palabra difumino, de donde viene la palabra esfumato. Por eso de Leonardo se había dicho, bueno, pues sí, podía ser Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci trabajaba muy bien el esfumato, y esta imagen parece que se difumina, de manera que de lejos se ve bien y de cerca se ve cada vez peor, no se ve. De hecho, esto le pasa igual, tú de cerca a cerca, pues prácticamente casi no ves nada, ¿no? Pero claro, esto no tiene nada que ver, incluso fíjate si he llegado a hacer pruebas. Aquí tienes una miniatura, casi del tamaño de una moneda de un euro. Sí, sí, sí. Se ve perfectamente. Bueno, y tiene otro detalle, le he añadido a las manchas de sangre, le he añadido una sustancia que es fluorescente, y entonces se comporta como la ceroalbúmina de suero, que es fluorescente con la luz negra. Por lo tanto, estas copias mías, si la iluminas con luz negra, parece que la sangre fuera sangre de verdad. Vaya. Sin embargo, no resistiría un análisis forense. O sea que a nivel físico se puede hacer algo muy parecido, pero a nivel científico y a nivel forense, es decir, cuando se hace una investigación forense de este lienzo, se descubre perfectamente, y además en el minuto 1, que la imagen solo es una oxidación, una alteración de algunas de las fibrillas que componen uno de los hilos del lino. Y esa alteración incluso es una alteración reversible, porque ya Ray Rogers demostró que con la imida se borra. Si nosotros aplicamos este disolvente, la imagen podría desaparecer perfectamente. Es decir, que no es un pigmento, no es añadida, es como una especie de oxidación que se han producido en las fibras del lino, que la han alterado y le han cambiado el color, pero que es un color que se elimina, que se puede eliminar, y que de hecho con el paso de los años probablemente se vaya perdiendo. Es casi a lo mejor una teoría, pero que podría ser plausible, que la imagen al principio de los tiempos fuera muchísimo más contrastada. ¿Por qué? Porque lógicamente el lino estaba más limpio, era más nuevo. Si el lino este puede tener la edad de la época de Cristo, ya de hecho ya en sí ha oxidado todo, y todo el lino ha oscurecido, ha amarilleado y se ha puesto más parecido al color de la imagen, ¿no? Pero bueno, lo que está clarísimo es que en la investigación forense en la Sábana Santa determina la realidad de que solo llegó allí por adición lo que son las manchas de agua, lo que son las manchas de sangre, que se comprobó ya en el año 78 y posteriormente en el informe del año 83, de que la sangre era verdadera sangre, que era sangre Continúe a la derecha y completa, que no vuelva a era salir a la alguien que derecha. había sacado sangre de un cuerpo o la había metido en un bote y de ese bote la había depositado allí. Y toda una serie de Salga a características la que no se derecha. pueden imitar a nivel forense. Y menos si esto se realizó, como el carbono 14 decía, en la Edad Media, ¿no? O sea, en la Edad Media, qué conocimiento había a niveles anatómicos y a muchos otros niveles como para poder hacer una cosa que nadie iba a poder entender hasta pasados más de 500 años cuando se Claro. inventaron la fotografía.
claro, Es claro. que eso es Juanma, lo que, sí, lo que a mí me atrae. Yo, sí, yo sí, sí. quería, primeramente, saber si lo que yo estaba haciendo, estaba investigando, me merecía la pena o no. O sea, si yo iba a descubrir, aunque fueran varias contradicciones importantes, enseguida habría dejado de tener interés por esto. ¿Qué es lo que me ha seguido enganchando? La dificultad que tiene esto para tener una explicación coherente. ¿Desde qué punto de vista? Primero desde el punto de vista del artista, después desde el punto de vista del químico, después desde el punto de vista del físico. No es ninguna reacción física conocida, ni siquiera una reacción química conocida, porque la conocida es la reacción de Maillard, que es la que le da el color al caramelo, el color a la cerveza, etcétera, que es la reacción de las aminas de un cadáver con la capa de polisacáridos que tiene cualquier lienzo. Y el lienzo no solamente es lino, también se ha blanqueado. Sabemos que en el caso de la síndone probablemente se blanqueó con saponaria, porque era la manera de hacerlo, y bobina a bobina. No todo el tejido ya fabricado, sino cada bobina que lo componía. Por eso la sábana santa tiene franjas de distintos colores, porque se terminaba una bobina y se empezaba otra y ya no tenía el mismo tono. Entonces, todo eso se puede estudiar perfectamente. Y claro, de ahí pues se puede determinar todo lo que es añadido posteriormente al tejido. Desde el punto de vista de lo que es la fabricación textil, ya Freulich Lemberg en el año 2002, una gran experta en tejidos de reconocido prestigio mundial, pues ya decía que el lino que estaba estudiando era muy compatible con muchísimos linos que había en diferentes museos de antigüedades del mundo, y que podía ser perfectamente compatible un telar vertical con pesa, que solamente existió hasta el siglo IV después de Cristo, contaminación de algodón, es decir, el algodón no se dejó en Europa hasta el siglo XVI, es decir, que ese telar apuntaba a un telar de Oriente Medio. O sea, todas esas características es solamente hablando del tejido. Después, si Sí, sí, hablamos sí. de la imagen, tenemos otra. Si hablamos de la sangre, tenemos otra. Si hablamos de otras cosas que hay, manchas de agua, contaminación, pólenes, partículas de minerales, tierras, etcétera, 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 es un enorme compendio de cosas, y sin embargo todo parece que se reduce a un problema: la edad. Vamos a ver, la edad. Que me digan muchos arqueólogos, nada más que hace falta preguntarle a los arqueólogos y a los museos de arqueología cuántas veces utilizan el carbono 14 para datar un tejido. Normalmente te dicen que un tejido es muy difícil de datar. ¿Por qué? Porque es una pantalla enorme que coge contaminación por todas partes, y que si yo quiero coger una muestra profunda que no haya estado expuesta a ningún tipo de contaminación, una de dos: no tengo profundidad, porque un tejido no tiene grosor, solamente el grosor de los hilos que los componen, y al mismo tiempo, a no ser que ese tejido haya estado en una tumba egipcia. Entonces eso podría incluso beneficiarnos. Pero ya sabemos que incluso tenemos la práctica de haber analizado el tejido que envolvía una momia y ser el tejido del siglo XVI y la momia 500 años antes de Cristo. Entonces es un anacronismo enorme. Se da en un caso que no hay duda. Es decir, oh, esta momia se sacó de esta tumba de una sacerdotisa, y esto tiene por el cartucho, por la tumba y por todo, esto es de tal época. Ahora analizamos el lino que la cubre y resulta que el lino es del siglo XVI. Entonces, mire usted, esta momia tiene que estar falsificada, o fue desenvuelta de su tejido original y envuelta en otro. ¿Qué le ha pasado a ese tejido? Porque ha rejuvenecido. O ha rejuvenecido por la cantidad de hongos que viven en él, por la cantidad de bacterias que han ido, que como son seres vivos, pues se están alimentando del carbono 14 mientras viven. Cuando mueren dejan de alimentarse, pero han añadido una historia radiocarbónica más joven, y entonces la tela se rejuvenece. Como no hay procedimientos de limpieza, algunos de ellos no son tan eficaces como para poder eliminar todo lo que eso hay ahí, pues entonces pues resulta que con los métodos incluso con el que se utilizó en el año 88 era todavía más difícil la limpieza. Y bueno, y una cosa que, bueno, estamos hablando de la Sábana Santa, pero el sudario de Oviedo se ha estudiado 2 veces por radiocarbono. 2 veces. ¿Qué ha salido en el sudario de Oviedo? Las 2 Ajá. veces siglo VII. Las Siglo 2 7. veces siglo VII. Separado por 14 años cada adaptación. La primera adaptación la hizo Goldoni en Italia. No me acuerdo en qué laboratorio, pero le salió siglo VII. La segunda la hicimos Buscando una nosotros nueva antes ruta. del segundo congreso del sudario de Oviedo en el año 2007. Sería en el 2006, que la hizo el laboratorio Beta Analytics, donde también se mandaron trozos de tejido de prueba para contraste, y nos salió también siglo VII. Y dijimos, bueno,
Esto es muy buen dato. A ver, ¿por qué es muy buen dato? Porque lo que no te puede salir siglo primero. Si en una datación de esto que se piensa, bueno, porque aquí que teníamos nosotros como hipótesis de trabajo, el sudario de Oviedo pues, lleva en España desde el siglo VII. Pero es que viene, según la historia del sudario, viene de la zona de Oriente Medio, viene de Alejandría, viene de Jerusalén. La tradición dice que es Sudarium Domini. Si es Sudarium Domini, tiene que ser la época de Cristo. Entonces, claro, nos tiene que dar carbono 14 siglo I. Claro. Eso no puede ser. Porque si te da siglo I, seguro que han utilizado una tela de 500, 600 años. Y eso pues habría sido una cosa que no sería coherente. No puede salir jamás siglo I. Igual que la síndrome jamás puede salir. Luego, el dato de sudario Oviedo. Pero un inciso, Juan Manuel. Esto yo creo que hay que reforzarlo un poco para que todo el mundo lo entienda. ¿Por qué la síndrome o el sudario de Oviedo, si efectivamente estamos hablando de objetos que tuvieron contacto con el cuerpo y con el rostro de Jesús, por qué no puede dar el carbono 14 siglo I y nos da, pues como el caso de la síndrome, pues siglo XIII grosso modo, o siglo VII en el caso del sudario de Oviedo? ¿Por qué no puede darnos el siglo I si lo es? Fíjate, esa es la prueba de que son auténticos. Por una sencilla razón. Si nosotros encontramos la información que hay en el sudario y la información que hay en la síndrome, encontramos muchísimos puntos de evidencia que hacen coincidentes en cuanto a las formas de manchas de sangre, situación de manchas de sangre, distancia entre las heridas, en que todo eso es lo más importante, no que las manchas de sangre se puedan parecer, porque una misma herida puede dar lugar a manchas de sangre muy diferentes. Y si tenemos dos heridas en la mano y nos ponemos un pañuelo, nos salen dos manchas de sangre en un pañuelo. Ahora nos ponemos el pañuelo en otra posición, nos salen otras dos manchas de sangre, van a ser distintas a las primeras. Y si lo hiciéramos con tres pañuelos, siempre nos iban a salir dos manchas de sangre, todas distintas a las primeras, pero lo que sí iban a mantener son la distancia que las separa. Eso sí. Y eso es lo que nosotros medimos en la síndrome, y eso es lo que nosotros medimos en el sudario. Y cuando hay esas coherencias, y de pronto el carbono 14 te dice que son de épocas distintas, pues entonces vamos a ver, uno de dos, pues este hombre murió dos veces, porque estamos hablando de la cabeza del mismo cadáver, y entonces no pudo ser del siglo XIII ni del siglo VII al mismo tiempo. Entonces hay quien está fallando. Fallando en la prueba de radiocarbono, pero no fallando, ¿eh? Lo que están dando es un dato esperable. ¿Por qué? Porque estamos analizando telas que están contaminadas. Y telas que tienen, por ejemplo, el clarosporium, es un hongo que tiene el sudario de Oviedo y que ya lo ha determinado sin género de duda don Felipe Montero Ortego, que es nuestro investigador y experto en biodeterioro. Y esas fibras negras que tiene el sudario de Oviedo provocadas por este hongo, pues lógicamente también están añadiendo una historia radiocarbónica que está modificando la historia real que pueda tener ese vino castrado, manipulado, utilizado, expuesto, doblado de una manera, de otra, y eso lógicamente pasa con todas las telas antiguas que hay en el mundo. Por eso a nivel arqueológico la datación radiocarbónica no es una cosa que se tenga muy en cuenta, por el simple hecho de que aquí la demostración, dos telas que pudieran venir, que parece que estuvieron juntas las dos en un lugar concreto del mundo que apunta a Jerusalén por la contaminación de minerales que tiene y por las características del tejido y las características del telar y las características del lino y la torsión en Z de las fibras, están torcidas en Z las dos, por incluso la individualización de la sangre que por varios científicos separados en tiempo y forma dieron que la sangre tanto que se ve en el sudario de Oviedo, que se estudia a nivel forense, y la de la síndrome, son del grupo AB, no se ha sacado el factor RH. Esto, como siempre, muchas veces se dice, no, y el factor RH, no, señores, el factor RH no ha salido. Igual que en algunos sitios, pues oye, de que la Semana Santa tiene sangre arterial y sangre venosa. Eso no se puede decir porque no se puede distinguir. Aquí lo que pasa es que de estos objetos muchas veces hay una gente que no tiene la formación necesaria para hablar, hablando por lo que han dicho otros. Y entonces, como dice el refrán, así se transmite la historia. El rigor aquí es lo más importante que hay que tener presente, y si no se tiene ese rigor, porque no se maneja información de primera línea, o porque aquí hay investigadores como nosotros, pero también hay divulgadores y realizadores de obras, que son los que escriben libros,
muchas veces no has tenido ningún contacto ni Continúe a la derecha encima y de esos vuelva a objetos. salir a la O derecha. sea, yo soy muy aficionado, como yo comento muchas veces, a la astrofísica, tengo mi telescopio, pero a mí no se me ocurre la conferencia Salga a la astrofísica. derecha. Y voy a escribir un libro de astrofísica. Yo trabajo en mi campo. Como mi campo tiene que ver con la anatomía, con la antropología, y tiene que ver con la... En la rotonda, esa coja la parte tiene tercera que ver salida. con lo que estudia la medicina, que es la que estudia el cuerpo humano, y la medicina legal, que es la que estudia las transformaciones de ese cuerpo tras la muerte, y al mismo tiempo todos los elementos que pueden estar asociados a ella, en ese cadáver que estuvo envuelto en un lino. Se ha Salga buscado, ahora. pero tengo que decir una cosa, y es que la realidad, nosotros en el Sudario de Oviedo, en un equipo de investigación que hemos cubierto ya un espacio temporal de 38 años consecutivos, desde el año 89. Sí, sí, sí. La Juan sábana Manuel, santa- un inciso para que todo el mundo lo tenga claro. La diferencia entre la sábana santa y el sudario de Oviedo es que el sudario estaría directamente en contacto con el rostro por debajo de la sábana y encima estaría la sábana santa cubriendo el resto del cuerpo de Jesús, ¿no? Para que quede claro. ¿Cómo estaría No, mira, esto? el Sudario de Oviedo cubre la cabeza de un cadáver manchada de En la sangre, muy rotonda, manchado coja de la sangre, segunda salida. con muchas heridas que rodean todo el perímetro de la cabeza, con lo cual nos apunta y son puntiformes, por lo tanto son punzantes. Origen punzante, pues eso parece que tiene un sentido Mantente a la derecha. pensar de una manera lógica que todo es una corona de espinas. Salga ahora. Pues nosotros no decimos que es un crucificado, nosotros decimos que cubrió la cabeza de alguien que murió en posición vertical, que tiene sangre vital, que tiene sangre cadavérica y que tiene fluidos de edema cadavérico, pulmonar, etcétera, etcétera, otros fluidos, ¿no? Aparte de otras contaminaciones. En la es decir, rotonda, coja hemos la segunda encontrado, salida. aloe, pero vamos, aloe en una variedad, y bueno, en una variedad del aloe hemos encontrado la mirra en la variedad del estoraque. En la variedad del estoraque, fíjate que curioso, porque las caravanas de José a Egipto Salga iban cargadas ahora. de estoraque, según la Biblia. Es decir, que en la tierra de Palestina, los de allí utilizaban más el estoraque que la mirra. El estoraque es una variedad más barata, por decirlo de alguna manera, de la mirra. Y en el Sudario de Oviedo hay una cantidad ingente de ese estoraque que nosotros llamamos campos de patata, que parecen patatitas cocidas cuando cogemos el microscopio y estudiamos. ¿Y dónde están esos campos de patata? Están pegados a la sangre y contienen glóbulos rojos completos que no se han hemolizado, porque el estoraque lo que hace es ser un conservante de la sangre. Por lo tanto, eso llegó allí en el momento de los hechos, es lo que estudian los forenses. Todo eso es lo que está en el Sudario de Oviedo, que le hace tener un rigor impresionante. ¿Por qué? Pues no tiene imagen. Entonces, como no hay imagen alguna, nunca se ha podido intentar explicar como una obra de Leonardo y como la obra de un falsificador. El Sudario de Oviedo no se empezó a entender lo que era hasta la década de los 60. Antes simplemente había una cosa allí que se llamaba pañolón, Sudarium Domini, la historia de un arca con reliquias que procedían de Tierra Santa y que llegaron a España en el siglo VII y que pasaron por Cartagena, probablemente el itinerario llega a Sevilla, en Sevilla 25 años, Toledo 75, y con la invasión musulmana se destruían los cristianos con las reliquias, que hay hasta documentos escritos por escritores árabes que cuentan cómo los cristianos huyen con las reliquias y se van a Asturias, ¿a dónde? Montsacro, a los Montes Sacros. De aquí hasta la fundación de Oviedo por Alfonso II el Cálido. Es decir, que ha sido la historia desconocida de un objeto que nadie Continúe tenía a la ningún derecha interés por él. y vuelva a ¿Por salir qué? a Porque la era una tela derecha. llena de arrugas y de manchas que nadie comprendía. Se empezó a entender a partir de los años 60 y a partir de ahí, pues, Salga a la derecha. ya la década de los 60, año 89, es cuando empieza a caminar el EDICE, el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, y se hace Gira a los la primeros izquierda. estudios. Y los primeros estudios era ver si aquella cosa que no entendía nadie, aquello podía tener que ver con sangre humana o no. Se determinó que sí, que era sangre humana, que era sangre completa, que había sangre vital que había dejado de sangrar una hora antes de ponerle la tela en la cabeza, que murió en posición vertical, todo eso. Y se le puso, cuando estaba en posición Vaya vertical, recto. si es Jesús de Nazaret, se le puso en la cruz, se le cubrió la cabeza con la tela puesta doble sobre la cara y se En mantuvo la así un rotonda, tiempo. coja la primera Pero esa salida. tela no permaneció con el cadáver. Es decir, llega un punto y un momento en el que se le quita, se le hace un Salga nudo ahora. en la parte de arriba, hay un movimiento de ese cadáver porque cambia la sangre de dirección. Esté preparado Está para un tiempo girar en a la posición derecha. vertical, otro tiempo en posición horizontal y otro tiempo que es movido y hay unas manos Gira a la que intentan derecha. sujetarlo sobre el rostro, se mancha de sangre y las manos dejan manchas y huellas en la tela. Es una cosa más impresionante. Eso está ahí. Toda esta reconstrucción, de hecho, está en el Sudario de Oviedo.
nadie lo ve, nadie lo entiende. Pero claro, cuando nosotros explicamos esto nos dicen, bueno, entonces, ¿y cómo habéis conseguido tanta información? Digo, mira, ¿qué quiere que te diga? Ese es el gran problema que tenemos. Que ahora, en manos de terceros, necesitarían dedicarle todo el tiempo que le hemos dedicado nosotros. Tú sueltas el sudario de Oviedo ahora mismo en cualquier laboratorio y lo más seguro es que no Esté llegues ni preparado a la para mitad de girar las a la cosas que yo te estoy derecha. contando en este tiempo que te lo estoy contando. ¿Por qué? Porque esto se fundó en el año 89. La primera idea Gira de a la don Gabino derecha. era, a ver, Guillermo Eras Moreno, que fue el fundador de ese equipo de investigación y él hoy día es nuestro subdirector de investigación y de divulgación en el Centro Español de Sindonología. Pues bueno, mire usted, yo quiero saber qué es lo que yo hago con esto, porque yo cada Viernes Santo hago la bendición con esto. Y yo quiero saber lo que yo hago con esto. Entonces don Guillermo le dijo, usted no se preocupe, don Gabino, que si yo veo aquí sangre de pollo, yo se lo diré. Y usted ya a partir de eso, usted hace ya lo que queráis. Porque eso no había nadie que lo comprendiera. Cuando ya entra en este estudio Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Valencia, cuando entra Felipe Montero, cuando entra Guillermo, se funda este equipo de investigación, este equipo de PEDICE, y hemos tenido colaboradores importantes y miembros que los seguimos teniendo, como John Jackson. John Jackson pertenece a nuestro equipo de investigación. Claro, aquí la gente entiende que todos los equipos de investigación son famosos si está formado por americanos, por franceses, italianos o ingleses. Yo lo que sí te puedo decir es que este equipo de investigación que lleva funcionando los años que lleva, y estamos hoy más activos que nunca, en muchas cosas que a lo mejor por temas de confidencialidad científica y por protocolo no te voy a poder contar, pero al principio íbamos nosotros detrás de los americanos y detrás de los italianos, lo que se hacía en Turín. Esos son los primeros años. Hasta el año 94 hicimos el primer congreso internacional del sudario de Oviedo. Las actas son dignas de ver. No sé, que las actas no llegan a los medios de comunicación, no llegan al público en general, igual que las actas del 2007 son también muy interesantes. Entonces, ahora te puedo decir lo siguiente, es justo lo contrario. Los americanos, los italianos, los franceses y los ingleses van tras nuestra. Porque nosotros tenemos aquí probablemente la pieza del puzzle, la que falta. Porque si estos elementos se pueden relacionar de esta manera que se pueden relacionar a nivel forense, a nivel material, pero claro, hay un gran inconveniente. Estamos hablando de un equipo de 89, de 38 años de funcionamiento desde el año 89, y estamos hablando que el equipo que se organizó en torno a la Sábana Santa en el 77 y en el 78 hicieron la investigación, fueron 5 días, 120 horas. Si a nosotros nos hubieran dejado el sudario de Oviedo 5 días, 120 horas, yo te garantizo a ti que no podríamos estar contándote ahora mismo absolutamente nada de nada. Nada de nada. Y ahora, sin embargo, y fíjate a qué me refiero, a una tela de 83 por 52 y ahora compárala con una de 4,42 por 1,13. Con lo cual, el problema es aún mayor. Y una de las cosas que a mí muchas veces más me enfada, me digo, bueno, ¿por qué siempre se sigue diciendo lo mismo si esto es falso? La Sábana Santa es el objeto más estudiado por la ciencia. Mentira, falso. La Sábana Santa es el objeto más desconocido por la ciencia de hoy, porque es un objeto que se estudia físicamente y se tiene delante de los científicos, y sobre todo de los forenses. Solamente ese tiempo, y no se le dio la vuelta. Fíjate, nosotros en el sudario de Oviedo tenemos dos caras, anverso y reverso. ¿Tú sabes cuándo hemos empezado nosotros a estudiar el anverso de las síndones? Hace 2 años. Hace 2 años. Sí. Con facímil. Que no es lo mismo que decir, estoy poniendo el microscopio en el anverso de las síndones. No. ¿Pero qué estamos haciendo? Estudiando ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay ahí detrás? La sangre, Solo la sangre. No sale nada de la imagen, absolutamente nada. No existe. Pero con una característica muy interesante. Es la sangre que llega detrás, la sangre que se filtra. Ajá. Para que se filtre, tiene que haber densidad y un tiempo de permanencia con el contacto. ¿Qué es lo que pasa? Que de esa manera hemos determinado las duplicidades, que la llaman. Y las duplicidades, que son manchas de sangre que tienen un punto de contacto, otro y otro, 3 puntos de contacto. ¿Eso que nos da? ¿Cómo se cubrió ese cadáver con la sábana? Nosotros cuando hacemos una cama y extendemos la sábana, seguro que a la primera nos tiene que quedar
y hacer los ajustes que puedan. Bueno, pues ahí sí se puede. Pero muy poco. ¿Por qué? Porque el cadáver estaba en posición horizontal y quieto, y entonces fue muy fácil cubrirlo, pero con ajustes. Claro, los que son contactos de tanteo, que le decimos, están solamente en la parte del reverso, pero los tanteos no salen al anverso, por lo tanto nos permite determinar No esa importa. observación como plausible. El sudario de Oviedo pasa exactamente igual. Tenemos manchas de tanteo, muchas y restregones. ¿Qué quiere decir? Que eso se estaba colocando en una posición difícil, complicada, con un cadáver en posición vertical y en una situación completamente distinta de tranquilidad, porque si eso lo hicieron con Jesús de Nazaret aún puesto en la cruz, allí alrededor el Gira a la ambiente que derecha. habría no sería un ambiente muy agradable. Tenía que haber custodia, habría gente increpando, otros gritando, la familia llorando, y los soldados que estaban por allí, pues lo mismo permitieron que se hiciera eso. Ya digo, eso pensando en el caso de Jesús de Nazaret, porque nosotros siempre tenemos, hombre, ¿de qué partimos? Partimos de que la tradición muy legendaria y muy antigua dice que el Sudarium Domini Esté y preparado la para sábana girar a la santa fueron izquierda. los lienzos que menciona Juan. Es decir, el Evangelio de Juan, el capítulo 27, es el único texto que me relaciona estos dos lienzos como que estaban en la tumba. Gira a la Y que además uno izquierda. de ellos tenía unas características. Uno de ellos tenía un nudo, uno de ellos estaba anudado. Eso incluso lo encontramos en una paráfrasis del Evangelio de Juan, de Nono de Panápolis, fechada en el año 400 y pico. Fíjate lo que dice la paráfrasis del Evangelio de Juan. Y el sudarion, en lengua En la rotonda, coja la tercera salida. de arameo se dice sudera, no estaba con los demás lienzos, sino que estaba con un nudo en la melena puesto en un lugar aparte. En el año 94 descubrimos nosotros que el sudario de Oviedo tuvo un nudo arriba, en la parte superior, tuvo un doble nudo. Bueno, eso pues no nos llamó la atención hasta que apareció la paráfrasis del Evangelio de Juan de Nono de Panápolis. Pero es que después más adelante, eso fue una cosa nuestra ya, y yo que soy del mundo del arte, Salga ahora. digo, señores, aquí tenemos que buscar testigos de cómo fue esto. No, testigos, todo el mundo me decía de aquí, pongan testigos. ¿Qué testigos vas a encontrar? Digo, fotografías. Continúe a la izquierda y vuelva a Fotografías del girar a la siglo izquierda. I. Fotografías de la tumba vacía vas a encontrar, Juan. No, Gira a la izquierda. iconografía. Y empezamos a buscar iconografía. Nos ayudó muchísimo Alberto Villar Movellán, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Es que de esto está mucha gente muy mal informada, no tienen información, que es peor. Pero bueno, el caso es que empezó a encontrar iconos Esté preparado para girar a la derecha. pertenecientes casi todos ellos a lo que es la narración del día Gira a la después. derecha. Es decir, el día después, los 3 días, como se ha dicho en algunos casos, probablemente fueron 24 horas solo, el tiempo del precepto. Y entonces la tumba vacía. La narración de la iglesia ortodoxa y oriental es la tumba vacía. Continúe a la ¿Y qué izquierda es la y tumba vuelva a vacía? girar a la Las izquierda. miróforas, que son las mujeres portadoras de mirra, llegan a la tumba. Por el camino se preguntan quién nos va a descorrer la piedra. Pero cuando llegan, la piedra está descorrida. Gira a la Pero hay izquierda. una figura luminosa que está sentada en una parte donde colgaron el cuerpo, que les dice: cristianos, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no está aquí, es resucitado. ¿No veis cómo lo pusiste? Y le señala los lienzos así. O sea que la tradición ortodoxa lo que aparece es un templete, muchas veces el templete que erigió Constantino el Grande, por mandato de su madre Helena, que después fue destruido más tarde, pero allí había una construcción y eso es lo que representa la iconografía ortodoxa. Y bueno, y la tumba vacía se ve abierto y ahora resulta que hemos encontrado una lista importante de iconos donde no aparece la síndone. No, porque la síndone tomó camino distinto si creemos en la tradición de Edesa. Lo que aparece es una tela más pequeña con un nudo. Y después hay otro que aparece una tela más grande y aparece una tela más pequeña, pero con un nudo. Oye, eso es Nono de Panápolis. Luego, alguien sabía, o de alguna manera tenían en la cabeza, que el sudarión, que es como se llama en griego, que significa pañuelo y no sudario, y no mortaja, tenía un nudo. Y resulta que en el año 94, antes del primer congreso, se ven una serie de arrugas oblicuas, que son arrugas que tienen inferencia con la sangre, es decir, lo que son las marcas concomitantes, que es lo que estudia un forense. Un forense lo que quiere estudiar en una tela
que ha podido estar relacionado con un hecho criminal, lo primero que estudia es qué cosas pudieron llegar a ese lienzo en el momento de los hechos. A eso se le llama concomitante. Después ha podido arrugar de 1000 formas. Han podido mancharla de yo qué sé qué. Ha podido entrar una rata y mearse ahí encima de aquella tela. O llegar y cortarle un trozo. Pero todas esas cosas ya no son concomitantes. Puede llegar polen que no esté pegado a la sangre. El que no está pegado a la sangre no se estudia. En la Semana Santa se empezó a coger con un fiso, se empezó a coger polen de todos lados. Mire usted, ese polen viene con el aire. ¿Por qué cree usted que ese polen está relacionado con los hechos? ¿Está pegado a la sangre? No, pues entonces no vale. Es un polen que ha llegado probablemente más bajo. Nosotros en el Sudario de Oviedo estamos estudiando y nos lo hemos encontrado debajo de la sangre. Ahí hemos encontrado polen y además se ha encontrado un polen muy interesante que es el polen del Erythrixum. El Erythrixum es un aceite conservante que tú sabes lo que vale un botecito así de pequeñito. 5.000 euros vale hoy. Madre mía. Ya lo cita Plinio, Discórides, lo citan como el perfume de los reyes, de los entierros de los reyes. Fíjate qué cosa más impresionante. Ya dicho por los historiadores, estoy comentando. Época de Cristo era más caro que el oro. Y hoy día, fíjate lo que vale un botecito de Erythrixum. Bueno, pues ese polencito de esa plantita, de este aceite que contenía ese polen, se ha encontrado, y nos lo ha encontrado Marcia Boy, que es nuestra paninóloga en el equipo de investigación de la Universidad de Baleares, lo ha encontrado debajo de la sangre. Eso quiere decir que ese polen llegó en el momento de los hechos, que formaba parte de los ungüentos de ese entierro. Es decir, que estas telas fueron utilizadas en un entierro de verdad, es decir, en unos ritos funerarios auténticos. Parece de un cadáver y de un cadáver traumatizado, y ese cadáver traumatizado, en el caso de la síndrome, vemos que tiene clavos en manos y pies, y entonces lo hemos relacionado con Jesús de Nazaret como la tradición. Es decir, que en toda esta investigación no hay nada que descuelgue o se descuelgue, a no ser que sea el tema de las fechas. Pero el tema de las fechas, fíjate, si tenemos aquí una tele, aquí otra, y ahora parece que coinciden en la sangre, en las manchas, en las inflamaciones, en los edemas, en la proporción, y coinciden en todo, y ahora resulta que una es de una especie y otra es de otra, pues este hombre murió 2 veces, o tenía el don de la ubicuidad, lo mataron 2 veces de la misma manera. No puede haber esa separación. Exacto. Mira, hay una cosa que el otro día me comentaste y que creo que es una de las grandes novedades, ¿no? Es decir, tenemos todavía nuevas noticias relacionadas con la síndrome y especialmente con el sudario de Oviedo en la actualidad. Y es que en vuestro equipo ahora contáis con un matemático que va a poder determinar una serie de coincidencias alucinantes, ¿no? Ya lo ha hecho precisamente con Pedro Peinado Rocamora, que es matemático, y bueno, y entró en el equipo de investigación el año pasado, y bueno, está publicado ya por la Universidad de Murcia el año pasado en Abarán. Tuvimos un encuentro científico en el que participaron también italianos, y bueno, de ese encuentro científico pues, hubo una ponencia de Pedro Peinado que ya recogía todos los puntos de correlación que yo le había pasado, porque yo lo que le pasé fueron marcadores. Entonces con esos marcadores él hizo nubes de puntos finitos, y a partir de las nubes de puntos finitos aplicó varias tablas de correlación, y de las tablas de correlación pues sacó pues unas conclusiones verdaderamente impresionantes, y las conclusiones es de que no hay ningún dato que se descuelgue. Trabajando sobre 16 puntos, nosotros tenemos más, pero hemos trabajado sobre 16 seguros. Pues aquí resulta, mira, vamos a ver, hay gente que piensa que una huella dactilar tiene que identificar por toda la huella. No es verdad. En la dactiloscopia lo que hace de una huella dactilar, hay lo que le llaman puntos significantes de esa huella, que son una especie de tracita, como dijéramos, de grafismo único, que solamente lo tiene una persona en su huella. Bueno, cuando en una huella dactilar tú coges 8 puntos más, 8 puntos, según cada sistema judicial, algunos más, otros menos, según la exigencia que tengan. Y tú en una huella dactilar encuentras 8 puntos, 8 continúe significantes, y por esas continúe características recto. ya tienes identificado a la persona. ¿En qué porcentaje? Pues fíjate, esto es lo curioso ahora, en un 99,999%. Madre mía. Nunca hay un 100%, pero Vaya ni en genética, recto. Nuestro director del equipo también es genetista, y además de forense, y más de una vez nos ha dicho, señores, no vamos a encontrar aquí una prueba que nos dé el 100% de nada, porque incluso en una prueba de paternidad,
cuando hay dudas, nosotros hacemos los análisis y le decimos, oiga, mire usted, y hay un 99,999% que usted sea el padre. Bueno, y como no es que no es el 100%, ¿ve usted? Porque puede haber por ahí alguien, nunca es absoluto el dato que se da. Entonces, cuando nosotros hemos hecho esto con el salario de Oviedo, en vez de 8 puntos hemos cogido 16 puntos. Fíjate, nos vamos mucho más allá que los sistemas judiciales más exigentes del mundo, que pueden ser 12 puntos. Nosotros nos vamos a 16 puntos. Se hacen los cálculos y se hacen las mediciones angulares y lineales. Y en las 4 tablas que se han aplicado, en las 3 tablas que se han aplicado, la fuerza del dato es verdaderamente impresionante. Quiero decir que desde el punto de vista, la matemática lo único que demuestra, quiere decir que esas 2 telas estuvieron en una cabeza que tenía las mismas heridas, los mismos puntos maculantes, los mismos edemas, las mismas inflamaciones, las mismas características anatómicas, métricas, etcétera, 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 todo. Y hemos llegado a hacer hasta una reconstrucción 3D de toda la posición de las heridas en el espacio. Y eso, cuando me han dado a mí los datos, trabajando cada uno en un sitio, me da a mí los datos, me dice, Juan, a mí me sale aquí, la distancia de aquí a aquí, 14, no sé cuánto. Digo, yo te digo la que me da a mí. Y ahora le digo yo, mira, a mí me da 14,8. Dice, Juan, tío, no hemos desviado en milésimas. Yo con un método y tú con otro. Y no trabajando juntos. Yo, porque este hombre es de Abarán y da clases allí en la universidad en Abarán, en un instituto y después en la universidad y tal. Bueno, es que ese tipo de cosas son las que nos dicen que después no puede ser que una sea del siglo VII y una sea del siglo XIII. Claro, Vamos a ver, aquí hay algo que falla, y lo que falla no es la matemática, lo que falla es el carbono 14, que es además lo lógico, porque es lo que nos dicen los arqueólogos. No os baséis en esto, en la prueba de la datación solo. Un tema muy interesante, Juan Manuel, fíjate, al principio nos has sacado pues un trabajo tuyo donde se ve pues el hombre de la síndrome con propiedades de negativo fotográfico y has dicho, si yo le pongo una luz por detrás, la luz no pasa atraviesa o no pasa. No atraviesa. ¿Y con la sábana santa atraviesa? Sí, todo, menos la sangre. Es decir, que con la sábana santa, si yo le pongo una linterna detrás, la imagen se deja de ver. Sí, completamente. Lo único que ves ¿Y eso no ocurriría con tu trabajo, por ejemplo? No, con mi trabajo no. La iluminación, ¿cómo se llama ese procedimiento? Todo lo que sea pigmento, aunque sea pigmento suelto. Vamos a ver, la técnica de pincel seco es una cosa... Primero vamos a aclarar un tema. La definición de pintura, ¿qué es pintura? ¿Pintura es pigmento? No. Pintura son pigmentos aglutinados. O sea, hay una gran diferencia en pintar una tela con pigmento aglutinado, es decir, con pintura, que pintarla con pigmento, es mancharla, como un lápiz. Tú un lápiz, por ejemplo, tú usas un lápiz así en un papel y le das la vuelta y aquí no se te ve, no ha salido el lápiz por la otra cara del papel, ¿a que no? Tú has manchado y le pasas el dedo y lo difuminas y te manchas el dedo y ese dedo manchado puede manchar otra vez el papel en otro sitio y cuando le das la vuelta tampoco está esa mancha por la otra cara. Eso es el pincel seco, con pigmento. Yo he hecho una mezcla de pigmento, buscando los tonos de la síndrome, he cogido polvo de talco de Venecia, que mezclo todo, he cogido la sábana en positivo, me la he puesto boca abajo para que trabaje de mi cerebro el área matemática y lógica y no la parte artística, que eso es lo que hay que hacer para participar un artista. Hay que ponerse la boca abajo porque si no ves letras. Cuando la pones así, ya tu cerebro, el que ve, es el matemático. Y te hace una falsificación de firma estupenda, de un concepto. Tomamos nota. Como práctica, ¿vale? No con intención de engañar a nadie, porque al final sería un delito. Pero bueno, que es una manera de poner a prueba lo que nuestra manera de ver el mundo tenemos, ¿no? Y la manera de pensar que tenemos. Nuestros hemisferios están separados, pero cada uno tiene unas capacidades. O sea, las capacidades de una parte son más matemáticas y lógicas que la otra que son más artísticas y creativas. La parte creativa, cuando tú pones la síndrome y te la pones así, como ya no podemos borrar lo que sabemos, vemos cara. Yo ya no puedo evitar ver la cara, digo que tú no la puedes evitar. Pero si te doy la vuelta, tú ya ves manchas. Luego quiere decir que el que pintase eso en la Edad Media tuvo que ver manchas. Tú fíjate el tema. Y además verlas de tal manera que cuando en el año 898 llegara Secondo Pía, hiciera la fotografía y
al revelar te salga positiva, hombre, eso, mire usted, eso es una cosa que es verdaderamente muy difícil, ¿no? Yo de hecho cuando hice estas primeras copias yo decía, ahora cuando le ponga el teléfono y la quiera poner negativo, pues va a salir un mamarracho. Y me quedé muerto cuando no me salió un mamarracho. ¿Pero por qué? Pues yo estoy haciendo esto de una manera que no lo había hecho Durero, por ejemplo. Durero no se le habría puesto la sábana, no la habría puesto al revés, para ver la cara con su hemisferio lógico y matemático. Que nosotros con el conocimiento de hoy somos capaces de hacer Vaya esas recto. cosas, ¿eh? Pero también partimos del conocimiento de que sabemos que después eso en el negativo, o sea en la inversión óptica, va a salir realista. Lo que pasa es que yo eso sí que no lo he podido controlar, porque yo lo que me he puesto es lo que se ve cuando tú ves la Sábana Santa, que en realidad todos sabemos lo que es, pero ponte en la mente y en la piel de una persona del año 1357-58, que fue cuando hicieron las primeras ostensiones, que llegarían allí, Vaya recto. pues bueno, ¿esto qué es? Bueno, ¿qué es lo que dijo el corregente de Constantinopla, Bizancio, cuando recibe lo que viene de Edesa, puede haberla sitiado la ciudad en el año 917? ¿Qué fue lo que dijo? 917 no estoy ahora seguro, ahora se me están liando las fechas algunas veces. Bueno, el caso cuando se recibe el lienzo de Edesa, que se decía que era una cosa no hecha por mano humana, el Mandilium, y entonces el emperador corregente, Constantino VII, del Profilogéneta que se llamaba porque venía de reyes, pues resulta que abre aquello con mucha ilusión, porque espera ver un icono de Cristo. Y la descripción que hace es, se lleva un desengaño, porque dice, es una como exudación húmeda. Fíjate la palabra de Constantino VII. Esto es una exudación húmeda. O sea, lo interpreta como si fuera una mancha de humedad de las paredes de las casas. Sí. Y se lleva un desengaño muy grande. Eso después está perfectamente relatado y escrito en la historia del Sudán en el siglo X. Que es lo que todo el mundo vería en Francia cuando se hacían las primeras ostensiones. Y lo que los artistas querían copiar, claro, lo querían forzar de tal manera porque no entendían nada. Entonces, estos experimentos prácticos que hemos hecho, yo creo que apoyan mucho la idea, a empezar de que no puede ser una imagen artificial creada por un procedimiento artístico, y si no es eso, tiene que ser otra cosa. O sea, si no es aditiva, porque si fuera aditiva, la luz transmitida lo vería, y con el microscopio también, tendrá que ser reactiva. Y usted que no me cabe otra. Entonces, hay una definición para esto que yo la tengo muy clara. Esta imagen nunca se ha definido bien. ¿Por qué no se ha definido bien? Porque siempre la hemos definido bien como si fuera una fotografía. Entonces habría que aclarar primero dos conceptos. ¿Qué significa imagen fotográfica y qué significa espectro? Son dos cosas distintas. La imagen fotográfica, ¿qué es lo que es? Bueno, pues es la reproducción de un objeto que tú previamente iluminas, y entonces la combinación de rayos de luz que proceden del objeto llegan a una superficie que es sensible a la luz y la captura. ¿Vale? Eso es lo que es una imagen fotográfica. En definitiva, quiere decir que es una imagen de luz refleja. Es decir, que los rayos de luz que proceden del objeto son los que impresionan la placa. Si la síndrome fuera eso, habría que entonces aceptar que la placa que actúa aquí es el lino y que el cuerpo es el de un hombre crucificado, al cual lo iluminan ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo iluminan? Porque si lo iluminamos desde un lugar determinado, tenemos sombras propias y arrojadas. Tenemos que iluminarlo en todos los puntos, con la misma incidencia en toda la superficie. Es decir, eso es imposible. Esto no puede ser una fotografía en la vida. No se puede definir, pues, como una imagen fotográfica. No, entonces, ¿como qué? Como espectro. Fíjate la definición de espectro, que bueno, se puede en cualquier página de internet, que es lo que es la distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica como longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa. Es decir, es un espectro. Eso es lo que es, una distribución de intensidades de color, que no es más intenso el color porque sea distinto, sino que es una distribución de intensidades con tal suerte de orden que cuando nosotros lo observamos vemos un cuerpo difuminado, Claro.
la sudación húmeda, etcétera, 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 etcétera. Y que los artistas, desde que se empezó a hacer la obtención en Francia, sobre todo cuando ya pasó a la Casa de Saboya, pues empezaron a duplicarla para que se entendiera y para también sacar un beneficio económico, porque me imagino que quien hacía esto pues vendían las copias, y muchos artistas importantes la firmaban y después algunas se ponían en contacto con el original para que quedara de alguna manera consagrada como reliquia de segundo orden, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que la síndone es, ¿no? Sí, sí, sí. Juan Manuel, Y fíjate. las representaciones siempre han sido iguales. Sí, sí, fíjate, Juan Manuel, que si descartamos el hecho de que la síndone sea una fotografía, ¿no? Porque se habló de esa teoría en los años 90, pues que sí se hizo con una cámara oscura, que sí tal, ¿no? La pregunta, por lo tanto, es, bueno, evidentemente, si fuera una fotografía, ¿por qué se hizo solo una? Más o menos en el siglo XIII, hubo que reinventar la fotografía a finales del XIX. Pero si no es una fotografía, yo creo que lo que todo el mundo se pregunta es ¿por qué la síndone se comporta como un negativo fotográfico? Es decir, que lo que vemos es un negativo que al pasarlo al negativo sale el positivo, lo cual es lo realmente particular. No, pero mira, es muy sencillo, porque ten en cuenta que esa distribución de intensidad del espectro está relacionada directamente con la distancia del cuerpo al tejido. De manera que los puntos más salientes son los más intensos. La nariz tendría que ser luz y sin embargo es sombra, ¿vale? Los puntos más alejados tendrían que verse pues más oscuros, ¿no? Y sin embargo pues todo lo contrario, se ven más claros. Es decir, que está invertida, la cuestión óptica ahí de la forma está invertida. ¿Por qué está invertida? Por la propia forma en la que esa imagen llega a la tela. ¿Y por qué llega? En función de la distancia que separa la tela del cuerpo, que en todas partes no estaría pegada, y sin embargo está, incluso lo que no estaba en contacto, eso no es contacto, porque claro, otra explicación que han dado algunas veces que era una imagen de contacto, que se había hecho un relieve, que se le había cubierto con no sé qué, que se le había puesto una tela encima, y que ahora, bueno, pero cuando tú tienes una imagen de contacto, al abrir la tela, la cara hace esto, se te deforma por el efecto de mercado. En la síndrome no hay ningún tipo de deformación caracterizada por este tipo de contacto. Por lo tanto, incluso si los puntos que no estuvieron en contacto con la tela también dejan imagen, y los que están en contacto íntimo, la imagen es más intensa, y esa relación es directamente proporcional a la distancia, automáticamente eso, cuando tú lo inviertes ópticamente, te sale positivo. Cuando lo inviertes ópticamente, positivo ortogonal. Ortogonal. ¿Por qué ortogonal? Porque no hay ningún tipo de luz que me diga que la nariz arroja una sombra hacia un lado o hacia otro, como nos puede pasar a nosotros en nuestra cara ahora mismo, que según te está iluminando a ti, pues tú tienes una parte en sombra y otra parte en luz, ¿verdad? Entonces ahí hay que descartar los fotones, hay que quitarlos de la película completamente. Puede empezar porque si aquello se produjo en un sepulcro a oscura y cerrado, aquello era un cuarto oscuro que podríamos haber hecho revelado de fotografía química sin ningún tipo de dificultad. O sea, allí no había luz de ninguna clase. O sea, la luz no puede tener nada que ver con esto. Esto tiene que ver con otra cosa. Y esa cosa, la única que puede tener una explicación es a la desaparición del cadáver. ¿De qué manera? No que se llevaran el cadáver. Porque hay otro tema. Cuando se ha estudiado las improntas de... Esté preparado de para sangre, girar a la izquierda. y tiene los coágulos de seroalbúmina y todo eso, nos damos cuenta que los coágulos en la sábana santa están perfectamente Gira a la enteros. izquierda. Tú supongo que se hubiera cubierto este cuerpo de la manera en que nos lo dibuja la síndrome, si le hubieran puesto cintas para que aquello quedara el paquete cerrado, porque era lo lógico que lo hicieran, y resulta que se lo llevan. Entran alguien allí en el sepulcro y si esta gente han dicho que iba a resucitar, esto lo vamos a quitar del medio, nos vamos a llevar el cadáver, lo vamos a esconder, la tela la vamos a poner otra vez como si no hubiera pasado nada, y ahora cuando lleguen esta gente van a decir, ya resucitamos, ¿vale? Pues fíjate, si eso lo hubieran hecho de verdad, Continúe a la derecha o si ese y cuerpo se hubiera continúe levantado, recto. se hubiera puesto de pie porque no estaba muerto del todo, como decía que tenía catalepsia, si se hubiera levantado y se hubiera puesto de pie, o si ese mortaja se lo hubiesen quitado del cuerpo, que ya estarían los coágulos pegados y habría habido ya una unión íntima entre la sangre del cuerpo y la sangre de la tela. Es decir, como cuando tenemos una herida y nos la ponemos, pues, al día siguiente nos cuesta la vida porque cuando vamos a tirar de la gasa, o
se nos queda pegada la piel, nos Vaya sangra otra recto. vez, etcétera. Eso habría pasado porque la sangre ya se habría secado, se habría coagulado, todo eso estaría sellado. Si lo hubieran hecho de esa manera mecánica, los coágulos que tenemos hoy día en la síndrome no nos habrían llegado enteros. Partes se habrían roto, se habrían quedado pegados en el cadáver, otras partes se habrían venido pegadas en la sábana, y allí lo que nos habría llegado habría sido una información no de esa sangre tan dibujada que están los regueros de los brazos, los regueros de todo, por la dirección de la gravedad, sino Continúe de a en la qué derecha posiciones y se continúe sangró de recto. aquella manera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues mire usted, quiere decir que, bueno, se Vaya corrompió. recto. Mire usted, no hay ningún signo de corrupción, porque no hay fluidos de ningún tipo, porque no hay se han encontrado ni siquiera restos de amoníaco alrededor de la boca y de la nariz, que es lo primero que podía haberse encontrado como fluidos cadavéricos. Las aminas sí pudieron estar presentes y a lo mejor eso pudo provocar parte de la reacción de Maillard, pero la reacción de Maillard necesita una cosa, la reacción de Maillard necesita 100 grados de temperatura. No solamente necesita amina y polisacáridos. La síndrome tenía polisacáridos, las aminas están en el cadáver, pero hacen falta 100 grados de temperatura. Por lo tanto, la reacción de Maillard es una explicación física para una posible mancha. Y lo siguiente, a eso se llamaría una difusión molecular, se llamaría formación de una imagen por difusión molecular. Yo no sé si tú fumas, No, no, no. y alguna vez habrás visto a gente que fuma y que hacen con el humo, hacen Sí. aritos en el, vale. Exacto. También podemos pasar humo de un tabaco, lo podemos pasar por un pañuelo. Y lo pasamos varias veces por el pañuelo, al final nos daremos cuenta, hoy qué malo es esto para mis pulmones, porque mira el pañuelo, la manchita que le ha salido. Eso se llama difusión molecular, pero tú podrías, pasando humo por un pañuelo, dibujar una cara. Imposible. Yo creo que esa habilidad no existe. O sea, la difusión molecular no da imagen, da manchas. La mancha le da el color a la cerveza, mira qué buena está, le da el color al caramelo, le da el color al filete cuando tú lo pones en la parrilla, lo dices, lo quiero poco hecho. Eso es la reacción de Maillard. Pero la reacción de Maillard necesita 100 grados de temperatura como mínimo para que se produzca. Esos 100 grados en un cadáver, la verdad es difícil de encontrar. Claro, claro. O sea, nosotros más o menos sabemos que ese cadáver dejó de estar allí. Y claro, ya la explicación científica es entrar en el terreno ya, que es el terreno que no nos gusta, que es entrar en un terreno donde la ciencia ya no tiene palabras. ¿Por qué no tiene palabras? Porque no podemos hablar de resurrección. Porque no podemos hacer que nadie resucite de esa manera. Porque no podemos repetir el experimento. Pero sin embargo tenemos una idea, que la tuvo Guillermo Era hace unos años, cuando Guillermo Era, hablando de esto, de que nos haría falta repetir el experimento. Mira, una cueva, podemos tener una cueva, lino de las mismas características también, elementos que había ahí, suero fisiológico, sudor, sangre, todo eso, pólenes, podemos tener todo, podemos tener mirra, estoraque, podemos tener todo eso. Podemos hacer pues un cardo primigenio como intentaron hacer en los años 50, a ver si allí con 4 calambres salía una célula moviéndose y no se ha conseguido todavía, ni se va a conseguir. Pero bueno, el caldo primigenio de Frankenstein, pues eso, pues, como veis, es imposible. Con la ciencia es imposible todavía. Pero bueno, venga, podemos hacer todo eso. Y bueno, y el voluntario, yo muchas veces he cogido modelos que he crucificado, me he colgado de anillas, ¿os recuerdas? Cuando hice mi tesis doctoral sobre anatomía artística, mi amigo Santiago resistía todo eso, pero mi amigo Santiago yo nunca le dije, espérate Santiago, que te voy a pegar un latigazo con un flagrum de estos tasillato, una vez si la herida que sale es como la de la cinta. El doctor Sugibe lo hizo con cerdos. Con cerdos recién de eso, lo hizo la prueba esa con cadáveres. También lo frageló con eso para ver si las heridas se parecían. A mí eso me parece una barbaridad, no creo que sea necesario. Pero no me iban a dejar. ¿Qué? ¿Y se parecían cuando hicieron esas pruebas? Sí, totalmente. No, la verdad es que el realismo, el realismo forense de la síndrome es lo que es también difícil de entender. A ver, ¿quién se iba a molestar en la Edad Media en hacer una cosa así y que encima utilizara la bolita esa que solamente, pero la única que tenemos es la que se encontraron en el fulano? Yo tengo una copia del Petrusum, a Petrusum se la dieron y él nos autorizó a que hiciéramos una copia porque el director del equipo con Alfonso Sánchez tuvimos un encuentro casual en Jerusalén y entonces pues bueno, le puso los datos y nosotros la hemos fabricado y yo he fabricado varios flagros ya con eso que se encontró en las ruinas de Herculano en el 79 después de Cristo. No es que hubiera un fabricante único de hacer esos tasilos, pero el tasilo lo hemos pesado, lo hemos medido, lo tenemos y además tenemos la medida de la síndrome de una manera extraordinaria. Eso hasta que no existe
Popeye. Claro, pero a partir de ese momento, pero en el siglo XIII, se estaba muy lejos de que hubiese un instrumento romano que se llamara casilo y que tuviera además esta forma, y esa forma son precisamente las que las están, que eso ya es bastante. Un momento, amigo mío. ¿Sabías que cada vez que pulsas like, haces un comentario y compartes el vídeo, Vaya recto. ayudas a que el canal llegue a más personas? Gracias por tu apoyo. Desafío Viajero. Somos todos. Pues entonces a mí sí me digo, oye, que me dice, mira, no vamos a buscar nada, es mucho más fácil. Hay una cosa que no se entiende. ¿Por qué el pelo se comporta igual que el cuerpo? Eso no se lo ha preguntado nadie. Es que yo veo el pelo en la imagen de la silla. Se ve con la misma entidad que si fuera la estructura anatómica potente de un cuerpo humano, de unos brazos, de unas piernas, de un torso, de una parrilla cortada, de un rostro, de una cabeza. ¿Por qué el pelo? ¿Por qué el pelo también queda registrado en la síndrome en su posición en el espacio? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, pues mira, muy fácil, ya tenemos la prueba. No hace falta que cojamos un cadáver entero. Vamos a coger a una voluntaria, que son las mujeres que tienen el pelo más largo, le cortamos un mechón de pelo, lo cogemos, lo embalsamamos, lo manchamos de sangre, suero fisiológico, no sé cuánto, le metemos mirra, escobaje, ahora cogemos un trozo de lino, unas características parecidas al lino de la síndone, cogemos el pelo, lo envolvemos en el lino, ya cogemos ese lino, lo llevamos a una cueva, a una situación y circunstancias parecidas, tenemos que repetir el experimento con todas sus características, temperatura, humedad, y ahora le damos, ponemos en marcha el cronómetro. Venga, cronómetro en marcha, placa. ¿Cuánto tiempo? Bueno, vamos a suponer 3 días. Al tercer día vamos a llegar allí donde hemos hecho el experimento, vamos a abrir el lino, ¿y qué es lo que va a pasar? Que el pelo se va. El pelo no se va a ir. Puede haber manchas, pero mancha no es imagen. Y es que el pelo es imagen y mancha, las dos cosas. ¿Por qué sabemos que es imagen? Porque desaparece con la luz transmitida. Si todo el pelo hubiera sido el efecto de un mechón de sangre, de pelo muy manchado de sangre, entonces ahí habría la adición de la sangre sí es verdad, obstaculiza la luz, mientras que la imagen no es obstáculo alguno para la luz, porque la imagen es de la misma estructura que el hilo y cada fibra, la imagen. Lo que pasa es que cada fibrilla tiene un cambio de coloración, y cuando hay muchas juntas dan una intensidad de color distinta, y cuando están más separadas pues dan una intensidad de color más suave, y esa degradación es inversamente proporcional a la distancia y además ortogonal, es decir, no hay imagen lateral. Se ha dicho muchas veces que la imagen de la Sábana Santa tenía información tridimensional. Eso no es. es verdad. No es verdad. Por el VP8 de la NASA, ¿no? Que dicen que se lo pasaron Sí, pero, y tal. no, pero eso siempre se ha leído muy mal. A ver, el VP8, la facilidad que tenía el VP8 era de leer luces y sombras, ¿vale? Las luces y sombras por una fotografía. Muy bien. Y ahora esas luces y sombras le atribuía un volumen en 12. Lo que tiene más luz, es más alto, y lo que tiene menos luz es más bajo, ¿vale? Esa atribución de volúmenes, que eran volúmenes en 2D, después con unos algoritmos lo transformaba en un efecto 3D, ¿vale? Y eso lo hacían con las fotografías que venían de Marte. Muy bien, pues a ver la parte del tema, la historia holográfica del planeta, etc. Entonces Jackson tenía una fotografía que le había dado su madre del rostro de la síndone, y se le ocurre decirle a su máster, mira, vamos a meter esta pipa, y entonces le sale una cosa tan rara que se quedaron tan sorprendidos porque aquello le salió un relieve coherente. Un relieve coherente, y lo dicen entre comillas, vamos, no lo digo yo entre comillas ahora, relieve coherente, pero era un 2D con efectos 3D a través de algoritmos que le atribuían al 2D la tercera dimensión que no tiene, porque ni Jackson ni Hamper ni Schumacher pusieron de perfil la hombre. Si hubieran puesto el perfil, yo habría visto el perfil, me habría ayudado mucho a hacer el retrato. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron los años, eso fue en el año 76, pero a partir de ahí fue cuando ellos decidieron que la síndone esto tiene una imagen, esto no pasa con ninguna fotografía, es que esto lo hacemos con un cuadro de Velázquez y no sale, esto lo hacemos con una fotografía del Papa y no sale, esto lo hacemos con una foto de un compañero de aquí de la oficina, lo metemos allí y le sale un pómulo para adentro, otro para afuera, claro, porque es una fotografía. Así no es una fotografía. La imagen no se ha formado por la distancia que hay del sujeto al plano de la película. Es decir, una foto que yo te haga aquí
tus volúmenes no tienen nada que ver con la distancia que separa la punta de nariz de mi película. Pero la síndrome sí. Esa relación existe ahí, por eso la síndrome no es una fotografía. No se comporta para nada como una fotografía. Por eso lo que Juan puede Manuel, ser sí, un espejo. eso es. Bueno, Juan entonces, Manuel, ajá. Hay una cosa que te quería preguntar, porque sobre todo para que lo entendamos todos, ¿no? Si yo cojo, por ejemplo, pues una sábana y la unto en salsa de tomate y me la pongo en la cara y sí, luego me la retiro, yo no voy a ver una imagen clara, ¿no? En la síndrome sí que lo vemos. ¿Quiere decir esto que la síndrome, en el momento en que se forma la imagen, tuvo que estar tensa y estirada? ¿La sábana tuvo que ser estirada en el momento en que se crea esa imagen? desde hay una cosa que es muy interesante. ¿Cómo se estudia las tres dimensiones que no tiene la imagen? Fíjate lo que te voy a contar. Vamos, hemos dicho que es un efecto 3D, que no es 3D de verdad. Pero eso pasa siempre. Es decir, yo hoy día he podido hacer ya lo mismo sin VP8. Yo no tengo un VP8, pero tengo programas que trabajan y hacen exactamente lo mismo que hizo el VP8 en aquel momento. Estamos hablando de la década de los 70. Vaya Eso recto. evoluciona muchísimo hoy. Hoy día cualquier fotografía, si la hacemos bien, si la hacemos con luces que procuremos que sean, hoy día con las pantallas estas que hay y todo eso, podemos procurar que el foco no esté en ningún sitio. Que sea muy difícil atribuirle al foco una posición. Y podemos casi conseguir una cosa ortogonal plana, pero sería plana. O sea, si a mí me iluminan plano, soy plano, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, hoy día se puede hacer eso y yo lo he hecho. La síndrome, incluso en el facsímil más pobre, conserva Gire a la esa izquierda. propiedad, por decirlo de alguna manera, entre comillas, intrínseca a la propia formación de la imagen, porque es una distribución de intensidades, de esa manera, que hemos explicado antes. Entonces, eso va a suceder siempre, pero sin embargo, no tiene información lateral. Si yo quiero medir la altura de la nariz, no puedo medir. A mí me falta el eje Z, o sea, tengo el eje X, tengo el eje Y, pero no tengo el eje Z, por lo tanto, eso no es 3D, eso es un 2D, que a través del algoritmo nos da la sensación de que es un relieve. No es un relieve egipcio, tú te pones de frente, perfil, y no lo ves, ¿no es verdad? Sin embargo, de frente tú estás viendo perfectamente al faraón y te imaginas que ese tipo no está ahí cortado por la mitad, sino que tiene otra parte por detrás. O sea, que su cabeza sigue por detrás, pero tú lo ves plano. Lo ves en relieve, pero plano, porque ponte de perfil. ¿Qué es lo que pasa? No se ve. Pues una moneda y estás viendo la cara del rey, o la de perfil, que es lo que tiene, moneda. Yo cuando hago eso con la síndrome, ¿qué es lo que me queda? La tela. Qué grosso es la tela. Quiero levantar la nariz, no puedo. No. Y sin embargo, cuando lo veo de frente, digo, es coherente, es coherente que este 2D en 3D tiene coherencia, porque los pómulos están donde tienen que estar, la nariz parece que está más alta que los pómulos, los ojos debajo, la sangre encima de la frente, en lo debajo, es decir, que hay una coherencia en esto, pero esto es simplemente por la propia formación de la imagen. Entonces, esto es lo que es verdaderamente interesante en estas cosas. Y claro, otra cosa que pasa, entonces la imagen es plana. Este hombre era un relieve egipcio, no, con espalda, no un relieve con espalda. ¿Por qué lo sabemos? Porque la sangre se forma antes que la imagen. Tú has dicho antes muy bien que si tú te pones tomate en la cara y haces así, cuando tú hagas así, te va a salir las manchas de tomate que tenía aquí, la que tenía aquí, te van a salir a esta distancia. Pero esta distancia es coherente con esto. Es decir, se puede abatir, que es lo que se llama eso en geometría descriptiva. Yo tengo una recta, que ahora es una recta, pero antes eso fue curvo. Eso se llama, eso se estudia en geometría descriptiva porque nosotros hacemos de las formas planas, nosotros hacemos proyecciones y de las proyecciones sacamos otra vez la forma que la origina. Bueno, pues eso es, prácticamente se comporta como una proyección. Tus manchas de tomate se alejan de tus pómulos y sin embargo estaban en tus pómulos. En la síndrome pasa exactamente lo mismo con la sangre. Cuando la sábana cubrió ese cuerpo, cubrió por delante y por detrás, las manchas de sangre llegaron a la nuca, las manchas de sangre llegaron a la frente, las manchas de sangre llegaron a las que estaban en la cara, llegaron a la sábana, todo llegó. Pero resulta, eso es de contacto, pero cuando llega la imagen no. Cuando llega la imagen es como si fuera plano todo, es decir, no existe eso. ¿Por qué? Porque la imagen se forma de una manera ortogonal, colimada, solo colimada. No es radiante, ¿no? Es solo colimada. O sea, ser colimada, ¿qué es lo que pasa? Que no hay distorsión ninguna. Y probablemente en ese Esté momento preparado para es como girar si a la la sábana se izquierda. hubiera aplanado
registro de superficie. Vale, pero a mí nadie me puede explicar por qué el dedo pulgar de la mano izquierda se ve debajo de la mano. ¿Y por qué tengo yo toda la dentadura? Tengo los alveolos dentales, los dientes, tengo estructuras internas. Es decir, que en la imagen de la síndrome hay contraste de estructuras internas. Es decir, que no solamente está en la piel, sino que hay cosas que están debajo de la piel, que no se entiende. Y que se comportan exactamente igual que todo lo demás, igual que el pelo. Entonces, claro, a mí me dice, este hombre era plano. Pero sin embargo, cuando yo mido la distancia que hay entre la sangre de la nuca y la sangre de la frente, a mí la distancia que me da es lo que se llama distancia epicraneal, o sea, que era una cabeza completa la que estuvo allí. Gira a la izquierda. ¿Por qué lo sé? Por la sangre. Si no fuera por la información de la sangre, imagínate que a mí la sangre, la que está en el pelo, de verdad estuviera en el pelo. A mí se me ve la síndrome en el pelo, pero está en realidad en las mejillas. ¿Eso qué quiere decir? Que era curva cuando se formó las manchas y no era curva cuando se formó la imagen. Vamos, pero eso, ¿en qué cabeza entra y en qué laboratorio se puede hacer algo parecido? Imposible. Tú tienes un objeto allí con 3 dimensiones que al mismo tiempo que las tienes, deja de tenerlas. Aparte de eso, no hay imagen lateral ninguna. Es decir, una imagen de contacto, a mí me saldrían también las orejas, ¿no? ¿Te acuerdas de la máscara de Agamenón? Yo la pongo siempre de ejemplo. Vamos a ver, eso es mapamundi, ¿no? Es verdad, mapamundi, yo puedo forzar que una esfera sea desarrollable. Una cabeza humana no es desarrollable desde ese punto de vista, jamás en la vida. Se arrugaría, se partiría, se rompería, es imposible, ¿no? Pero ahí, con la información que me da la sangre y con la información que me da la imagen, llego a una contradicción que no tiene salida. Pero sí que se explica muy bien. Vamos a ver, aquí lo que pasó después. ¿Pasó después qué? Pues eso es lo que quisiéramos saber. Primero pasó la sangre y después pasó la imagen. Y ahora cuando pasa la imagen y extendemos la sábana, nos damos cuenta que la imagen va por un lado y que la sangre va por otro. Hay unos desfases entre la sangre y la imagen, son espectaculares. En los pies hay un desfase de 35 centímetros. Es decir, cuando yo mido la imagen del cuerpo por delante, me mide 1,94. Cuando la mido por detrás, me mide 2,2. Y el cuerpo medía 1,65. ¿Eso cómo se pone? Pues esos desfases existen. Es decir, ¿cómo es posible, si yo te hago a ti una foto por delante y por detrás, que tu foto de por detrás seas más alto que tu foto de por delante? Porque si esto fuera una fotografía que lo hubieran hecho, hay que decir que, vamos a ver, hay que decirle al fotógrafo que no me vale con que me haga una cara, tiene que hacer las dos caras. Fíjate cómo tiene que montar ese cuarto oscuro, cómo tiene que hacer un lienzo. Es que lo tuvo que hacer entero, como lo vemos, no está dividido. Cuando se han hecho experimentos protofotográficos y se han conseguido hacer un cuerpo de frente, no lo han hecho de espalda a la vez. Entonces a mí no me vale que usted haga eso. ¿Ve cómo se parece a lo que es la síndrome? No, mire usted cómo se ve dónde está el foco. Además tiene contornos, usted no ve que tiene contornos. La imagen de la síndrome no tiene contornos. ¿Por qué no los tiene? Yo usted no lo sé. Pero es una imagen desenfocada. Una imagen desenfocada por un fotógrafo, eso es tolerable. Y un fotógrafo que se guarde el negativo, a ver si algún día lo revelamos. Eso no tiene ningún sentido, sí, no tiene ningún sentido. Son una serie de cosas que te llevan a callejones que hoy día todavía no sabemos salir de ellos. Por eso a nosotros lo que nos interesa siempre en el estudio de estos dos lienzos es manejar la información que tiene. La que no tiene no la podemos manejar. Y la especulación, para intentar de alguna manera rellenar esos espacios de vacío de información con especulaciones, para eso es preferible lo que debe de hacer un científico serio, el respeto del silencio. Eso es. Oye, Juan Manuel, para que nos quede a todos claro, el momento en que el hombre de la síndrome es depositado en el sepulcro y se le coloca la síndrome por encima, ya se le había retirado el sudario. Se le había retirado. Por eso, porque esto es importante, por eso no vemos imagen alguna en el sudario. Claro, el sudario, sí, pero, efectivamente. Mira, el sudario tiene lo mismo que lo que te habría salido a ti con el ejemplo del tomate. Tú imagínate que te mancha la cara de tomate y te lo subes en la cabeza. Tienes mancha de tomate también en la nuca. Tienes aquí, yo lo he hecho con modelos, lo he hecho con modelos de cabeza. Ciertos modelos de cabeza manchados para sacar los mismos patrones, y salir los mismos patrones que el sudario. Ahora, ahí fíjate lo curioso que tiene. ¿Qué tiene de curioso? Que a mí, mancha de sangre, mancha de mi tomate, porque yo me corto con la cara, yo me pongo de
corto de mis ojos y me sale unos vacíos de tomate que son los relieves de mi cara. Y después el tomate en mi cara circula sobre la gravedad. Porque nosotros tenemos depresiones y serpientes en la cara. Y si tú tienes encima un pómulo hinchado, por ahí no va a circular, pero va a circular por las depresiones. ¿En función de qué? De la gravedad. Si tú pones la cara así, el tomate va a ser una cosa parecida a lo que la gravedad le indica, pero si tú te pusieras con tu frente más baja que tu boca y tu nariz, todo lo que salga por tu boca y por tu nariz va con una dirección diferente a la gravedad. Bueno, pues eso es lo que nosotros hemos estado estudiando con el sudario de Oviedo. Y eso es lo que es el sudario de Oviedo. Yo el de sudario de Oviedo, sin tener imagen, las manchas me dan información de la forma. Me están dando la topografía de un rostro. Resulta que esa topografía me revela una serie de informaciones, de temas, de distancias, de medidas, que son todas compatibles con el rostro de la persona. Eso es lo que es impresionante, dice. Oye, este tiene el pómulo hinchado, el derecho, y este también. Oye, además fíjate una cosa. El miembro del equipo de investigación nuestro que hizo un estudio, además él era ingeniero de camino, y era en matemática, y era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, una verdadera personalidad, un humanista, era Don Ángel del Campo francés. Bueno, Don Ángel del Campo francés, miembro de la Academia de San Fernando de Madrid, pintor, miembro, director, presidente de la Asociación de Acuarelistas Españoles durante 20 años. Es el que fijó el día que se pintó las meninas, ¿no? Por cómo entraba la luz y tal, ¿no? Sí, señor. Tiene unos textos, un libro muy interesante Mantente a la izquierda. y otros libros, y después una publicación que hizo en la Real Academia de Bellas Artes sobre el sudario de Oviedo. Él fue el primero que se le encomendó. Guillermo era, también ingeniero de mina, igual que lo era su padre, igual que lo era el padre de Campo y tal. Pues bueno, pues le digo, mira, Ángel, yo quiero que tú veas esto, y tú dices esto, a ver si esto es exactamente. Entonces cuando Ángel del Campo vio aquello, dijo, vale, muy bien. Dice, pero a ver si esto tiene que ver algo con la Sábana Santa. Dijo, no, yo no quiero saber de la Sábana Santa absolutamente nada. Ni foto ni nada, no quiero saber nada. Yo voy a estudiar sobre esto. Entonces cogió los patrones de mancha, dio los patrones de mancha y empezó a aplicar pues cuestiones geométricas, matemático y como hace un ingeniero, como empecé yo a hacer también con el sudario, pero yo ya heredando el trabajo del campo, lógicamente. Y entonces él ve que sí, estas manchas tienen como un eje de simetría inverso. Y parece que las manchas de la izquierda y de la derecha, con respecto a ese eje de simetría, mantienen un punto que no se mueve. Hay movimiento en los demás, pero los demás ese no se mueve. Luego él razona y piensa, este tiene que ser el hueso nasal. Sobre este Continúe punto a la roca derecha y vuelva a la girar punta a de la nariz se derecha. mueve. Barba y bigote se mueve. El pelo no me vale. Pero el hueso nasal, Gira a la el punto derecha. rígido de la nariz, este está en su sitio siempre. No es la punta de la nariz que se mueve, como está aquí la boca. Entonces coge y dice, Mantente el a la punto derecha. riñón, lo sitúa. Una vez que sitúa el punto riñón dice, bueno, pero yo tengo aquí un hemirostro y tengo otro hemirostro, pero no tengo un hemirostro entero. Decide convertirlo en una imagen antiomórfica, es decir, lo pone en posición especular según el eje de la nariz, que él considera que es el punto básico de la anatomía, está utilizando una observación anatómica y anatométrica. Continúe a la izquierda y vuelva a salir a la izquierda. Es la que ahí tenemos que utilizar. Entonces, él conforme Salga a la izquierda. hace eso, pues entonces empieza a reconstruir un rostro, y empieza a reconstruir el rostro, y le sale un rostro con un pómulo enormemente inflamado, y hace varios dibujos, incluso lo hace en una cabeza, en 3 dimensiones, calcula el semiperímetro de esa cabeza, y lo hace también con 2 mascarillas. Yo todo ese material lo tengo ahora porque las hijas de él me lo han traído para que eso se conserve y se van a conservar en el Museo de la Pasión de Capra como un trabajo pionero, porque él fue pionero y eso que hizo fue muy importante, lo hizo sin tener en cuenta nada de la ciencia. Pero yo que heredé el trabajo de él, y yo ya había trabajado sobre las índoles, yo no puedo decir las Continúe a la índoles no le derecha echo y cuenta, vuelva a salir a me la voy derecha. lógicamente a los datos que el Evangelio de Juan dice. Síndones y Salga a la sudarios, derecha. pues, descubrieron el cadáver de Jesús de Nazaret. Bueno, ¿por qué no voy a comparar yo la imagen de la síndrome ahora con el trabajo de Ángel del Campo? ¿Por qué no voy a comparar yo esto ahora? ¿Por qué no? Él lo hizo bien, porque él trabajó con el doble ciego. Él trabajó sin saber nada de lo otro.
Mantente a Yo la trabajé derecha. sabiendo de los dos. Entonces, ¿qué fue mi sorpresa? ¿Y cuál fue la sorpresa del equipo? ¿Y qué fue todo lo demás? Que todo era coherente. Que cuando el trabajo de la gente del campo era perfectamente coherente y me dio a mí las pistas para estudiar, para desarrollar un método científico, una metodología que evitara el capricho, para poder comparar las cosas bien. Porque anteriormente, incluso después de la gente del campo, había muchas comparaciones que se habían hecho entre las manchas de sangre de la síndrome y del sudario simplemente por el parecido de las manchas, y eso es un error. El parecido de las manchas no tiene nada que ver. Hay que buscar la posición relativa de esas manchas y la equidistancia, la distancia que mantienen esas manchas en ambos lienzos. Porque si yo tengo 3 puntos aquí que mantienen la misma distancia y los tengo aquí, esos son medidas convectivas. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 puntos, si yo pongo 3 puntos en un... muchas veces lo pongo yo de ejemplo. Digo, vamos a ver, Esté una cosa preparado son para 3 girar a la manchas izquierda. cojo una servilleta de papel, de un bar, y hago 3 lunares de un bolígrafo. A uno le pongo A, B, C, A, B, C. Digo, mira, A, B, C, ¿vale? ¿Dónde están en el plano? ¿Y? ¿Lo veis? Sí. Gira a la ¿Podéis izquierda. medir la distancia que nos separa? Claro. Vamos a ver esto cómo cambia si yo ahora esto lo tiro al aire. Cojo la servilleta y la lanzo al aire. ¿Qué es lo que ha pasado? Se han movido los puntos. Los puntos siguen estando donde estaban. Lo que han variado son sus relaciones espaciales. Eso es lo que ha variado. A eso le llaman relaciones convectivas. Claro. Entonces, ¿nosotros de qué partimos? Partimos de que lo tenemos plano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tirarlo al espacio. Lanzarlo al espacio. Y ve qué es lo que pasa en ese espacio. Teniendo en cuenta que cubren una cabeza humana. Que puedes empezar con una pelota. Puedes empezar con una cabeza de cualquiera. La cabeza humana no deja un ovoide, ¿no? ¿Verdad? Y ahora cuando tú eso lo pones allí, y lo pones allí, En la este rotonda, ovoide coja la que yo tercera deduzco salida. de la sábana santa, que me está dando perfectamente esta distancia, y en el sudario me está dando todo el perímetro. Cuando yo cierro uno sobre otro, a mí me cuadra, tío. ¿Por qué me Salta cuadra? ahora. Vamos a ver, me cuadra porque es una cabeza humana, cuidado. Muchas cabezas humanas podrían dar la misma información. Es decir, no estamos identificando a nadie. Ojalá pudiéramos identificar. Pero ten en cuenta que tú me podrías valer de modelo para sacar una cosa igual que alguien la síndrome. Pero tú no eres él, ni yo soy él. Y a lo mejor tenemos proporciones, vamos a ver, no sé, si yo tengo una cabeza así y tú la tengas así. Porque tú tengas una nariz enorme y yo la tengo muy pequeña. De todo ese fenotipo es muy variable, lo sabemos, ¿no? Pero vamos, que muchas cabezas humanas, incluso de una mujer, darían manchas muy parecidas. Entonces aquí hay que estudiar la antropometría, la antropología y basarnos en los puntos planimétricos, cefalométricos, que son enclaves que nos ayudan. Yo he estado trabajando en reconstrucción facial, he dado cursos de antropología física en criminólogos sobre el tema de la reconstrucción facial partiendo de cráneo. Y se puede partir de un cráneo. Hombre, evidentemente en este caso ya quisiera yo haber tenido el cráneo del cadáver que envolvió ambas telas, ¿no? Pero como no lo tengo, no puedo hacer una reconstrucción facial al uso. Se Pero acabó. puedo deducir cómo podría haber sido ese cráneo. Lo puedo crear virtualmente, y una vez que ya lo tengo virtualmente creado, pues entonces sitúo los puntos craniométricos y cefalométricos, son 22 puntos, los sitúo en el sudario, porque tengo el perímetro entero, porque puedo deducir los elementos anatómicos que me han dejado unas manchas características en posición relativa en el espacio y en el plano. Y entonces cuando tengo todo eso, hago transparencia, hago así con las transparencias. Oye, el encaje de las cosas es una cosa verdaderamente interesante. Ahora, fíjate una cosa, la sábana santa, al tener imagen, me da la posición de la cara y vemos que su eje no está inclinado. Vemos una cara que está rotada, ¿verdad? Sí. No está inclinada ni a la derecha ni a la izquierda. Exacto. El sudario de Oviedo, al principio se pensó que estaba igual. Error, no tiene por qué. Son dos cabezas que no tienen por qué mantener la misma inclinación en un estado o en otro estado. En principio está en vertical y tienen que trasladar supuestamente a un sepulcro, hay que manipular ese cadáver, hay rigor mortis, pero le pueden variar la posición de la cabeza, es factible variarla, aunque después se establezca el rigor de nuevo, cuando se hace en tiempos muy recientes. Y entonces, bueno, como lo primero que hay que averiguar aquí, si el rostro que vemos aquí, las masas de sangre, si
si esta es la del nariz y esta es la del mentón de la boca, considero yo que es el surco nasolabial, o si este es el surco nasolabial y este es el surco mentolabial, por ahí cae la sangre porque eso es como una canaleta, Nosotros cuando bebemos agua y se nos cae un poco, por donde se nos va un poco, hombre, pues ya por los desagües naturales que tenemos, ¿no es verdad? Y la barbilla que pasa, se queda en medio, porque es muy saliente, ¿no? Vale, pero ese agua que se te queda allí de la boca, eso que estoy bebiendo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las manchas esas que provienen de ahí, pensamos que son de las comisuras y tal, se le saca la bisectriz y se busca la vertical. Y entonces, ¿qué te dice? Que estaba inclinada 15 grados a la derecha. 15 grados a la derecha. A ver, datos absolutos no se pueden dar, entonces estamos midiendo sobre tejidos. En la rotonda coja la primera salida. Influidos por muchas cosas, pueden estar más estirados, menos estirados. También es verdad que esa sangre se mueve por un tejido, igual que si se moviera por una cara. Si llevamos la cara ya sería distinto, pero se mueve por un tejido, se ve influenciada por las características del tejido, por la capacidad de absorción del tejido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, manejamos entre unos 13, 10, 15, eso es lo que manejamos, ¿no? Grado de inclinación a la derecha. Cuando yo corrijo eso, esté preparado para girar a la derecha. Y entonces ahora es cuando superpongo la información, entonces cuando ya es que ya gira a la demasiado, derecha. es que es demasiado, pero es demasiado con, ya te digo, con 16 puntos, tirando ya con el análisis matemático y de elementos finitos, de puntos finitos. Pero para quedarnos con la esencia de eso son 5. A ver, según la métrica euclidiana en el espacio, 3 puntos definen un plano. Si yo tengo 3 puntos en la síndrome y tengo 3 puntos en el sudario que son convectivos, que las medidas angulares, que las medidas lineales, que la posición relativa, que la posición anatómica y todo es coherente, si tengo 3 puntos aquí, tengo 3 puntos aquí, eso tengo ya un plano definido que me dice que esos 3 puntos pertenecen a las mismas heridas, a los mismos puntos maculantes, porque en realidad lo que nosotros tenemos que averiguar no son las manchas de sangre, son los puntos maculantes. Mira que hay un estudio muy interesante que hemos hecho en el sudario de Oviedo, que nosotros lo hemos podido hacer, la síndrome se hizo muy mal, que es la foto de luz transmitida. Cuando yo una mancha de sangre masiva, y es una mancha de sangre grande, la ilumino por detrás con luz transversal, ¿qué es lo que pasa? Me sale la zona de la mancha donde hay más densidad de sangre. Esa, lógicamente, tendrá que ser la herida. Claro. El punto maculante es donde ha salido la sangre que después en la tela se ha ido ampliando por absorción. Pero donde está más concentrado se ve solo con luz transmitida. Si yo solamente lo ilumino desde adelante o desde atrás, yo no veo nada. Yo veo una mancha muy grande donde no puedo distinguir los puntos maculantes. Nosotros hemos hecho eso con el sudario de Oviedo, hemos sacado puntos maculantes preparado para girar a la izquierda. Y los hemos extrapolado a lo que la síndrome es. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que la síndrome, las manchas de sangre son más pequeñas porque si son del mismo cadáver, esas heridas habían dejado de sangrar ya hacía tiempo. Entonces hay mucha más sangre en el sudario de Oviedo porque llega antes. Y hay mucha menos sangre en la Sábana Santa porque llega después. Y han transcurrido un tiempo entre los primeros contactos con esa herida y los segundos contactos, que por eso hay algunas que no están. Había una frase que dijo Ricci, John Giulio Ricci, miembro de la Curia Vaticana, que fue el que en el año 65 le llamó la atención el sudario de Oviedo, y gracias a él existe el equipo de investigación, porque en el año 83 publicó un libro, El nombre de la sábana es Jesús, y en ese libro fue en el primero que él puso todas las observaciones que había hecho sobre el sudario de Oviedo. En aquella época, en la época en la que Ricci decide ir a Oviedo, había una discusión en Roma y en otros sitios de Europa por ese tal bíblico, que decían que, bueno, vamos a ver, el sudarión y la síndrome, el capítulo 27 de Juan, ¿dónde está el sudario? El sudario, que es lo que era una mentonera, el sudario era una cosa que se puso debajo, encima de la cara, y ahora se le puso la sábana encima. El sudario, ¿qué era? O sea, existía esa discusión en los exegetas bíblicos, y él, como biblista que era y como estudioso del Evangelio de Juan, continúe a la izquierda y estudioso de vuelva la a salir a síndrome, la que ya no era izquierda. desde hacía mucho tiempo, se acordó de pronto de que en Oviedo había una cosa que se Salga llamaba a la pañolón, izquierda. y dijo, bueno, y a mí se le dice sudario. Entonces decidió ir a Oviedo. Claro, allí en Oviedo le abrieron las puertas porque
miembro de la Curia Vaticana, un tipo que ya Continúe tenía a la prestigio de la derecha época, y y vuelva cuando a él vio el girar a la sudario derecha. se quedó muerto, ¿no? Cuando lo vio y vio tanta sangre, lo primero que se preguntó que por qué Gira tanta a la sangre, derecha. de dónde venía tanta sangre. Después se dio cuenta de que no había que ponerlo en posición vertical, sino en Fue un horizontal. buen viaje. Nosotros decimos que él le dio el giro copernicano al sudario. Y al mismo tiempo tomó una medida y dijo 23,4 y oui. Ajá. Tomó una medida y dijo, es él. Y él fue el primero que comparó el sudario con la signo. Y a partir de ahí llegó su publicación del año 83, en el que ya hacía una comparación signo en el sudario, y esa fue la que en el libro que cayó en manos de Guillermo Heras Moreno, y a partir de ahí se instituyó lo que es el equipo de investigación, ¿no? Tú fíjate qué cosa más curiosa, que fue Richie el que se dio cuenta de ese detalle. Bueno, pues a partir de ahí, pues se ha hecho todo ya, todo lo demás. Impresionante, impresionante. La verdad es que es curioso, sobre todo el pozo de sabiduría que eres, porque podríamos estar hablando contigo horas sobre la Sábana Santa y darías más y más y más y más información. O sea, yo creo que todos nos hemos quedado pues sin parpadear esta horita y media que llevamos de entrevista y vamos, que la verdad es que te estoy muy agradecido, Juan Manuel, por De haber estado nada, este Luis, ratito aquí en yo Desafío también, por Viajero. supuesto que sí. Y fíjate, antes de que te vayas, quiero hacerte la última pregunta. Una pregunta más íntima, casi un poco fantasiosa, pero a Juan Manuel Miñarro le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A qué 3 personajes meterías en esa cena contigo? Mira, a Jesús de Nazaret seguro. ¿Por qué? Para preguntarle cómo consiguió evadirse de esa mortaja, dejando lo que dejó y al mismo tiempo sin perder información. Porque, Ajá. claro, muchas veces se ha dicho que el as en la manga de Jesús de Nazaret es la síndrome. Es como si fuera el mensaje que se guarda para que la ciencia, cuando tuviera capacidades, pues pudiera descubrir lo que allí había, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, si no fuera por la ciencia, pues esto habría seguido siendo como tantas otras reliquias de la iglesia, ¿no? Pues una cosa muy venerada, una cosa que sí que suscita muchísima devoción, y la tradición pues mantiene todo esto. Entonces, claro, eso es lo que en un momento determinado, pues, pues lo que yo le preguntaría por eso. Jesús de Nazaret, después me gustaría tener a Pilato también de contertulio, Hombre, y a María claro que sí. Magdalena. Y yo creo que esos 3 serían extraordinarios, ¿no? A María le preguntaría muchas cosas. Algunas te las puedes imaginar. Y bueno, y a Pilato ni te digo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues muy bien. A ver, Jesús, nos quedan 2, Juan Manuel. ¿Con qué otros 2? A San Pedro, por supuesto, me gustaría tenerlo sentado en la mesa, no sé si con los demás, no sé si Judas, porque Judas no sé lo que me iba a poder contar, pero sería también un personaje muy interesante para tenerlo sin sentado en la mesa. Estos dos, primero Pedro a Jesús lo negó una vez y Judas lo traicionó. Yo no sé cómo se verían después sentados delante de unas viandas y unas copitas, a ver qué se iban a decir, ¿no es verdad? En fin. Oye, y ya para concluir, Juan Manuel, ¿qué les podrías decir pues, a todos los amigos que nos están viendo, todos los que están viendo este reportaje? Pues para despedirte te dejo esas últimas palabras. Vale, pues bien, yo no sé, yo hay una serie de reflexiones que nosotros hemos hecho más de una vez, ¿no? Por ejemplo, eh, entre la imagen y la interpretación de la imagen hay un abismo por falta de información, ¿eh? Todavía tenemos mucha falta de información porque, ya digo, la síndrome no es el objeto más estudiado por la ciencia, ¿no? Entre lo natural y lo artificial se interpone la inteligencia humana. Entre la ciencia y la especulación aparece la falta de rigor. Y entre el realismo y el sensacionalismo se asoma, lógicamente, las intenciones que algunas veces son dudosas. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Miñarro, por haber estado este ratito De nada, aquí Luis. en el Rincón de Sueños, que es Desafío Viajero, hablando pues del que para mí siempre ha sido el mayor enigma de la historia, que es la Sábana Santa y sobre todo cómo se forma. Seguramente para los creyentes, y a lo mejor no creyentes, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que si acudes a la teoría de que eso se creó en el momento de la resurrección de Jesús de Nazaret, pues las conclusiones son claras, ¿no? Y la contraposición, que yo creo que después de esta charlita que hemos tenido con Juan Manuel Miñarro ha quedado clara, es que la Sábana Santa no es ninguna fotografía, porque de asumirlo
tal vez el enigma sería mayor, ¿no? Alguien inventó la fotografía Sí, en la Edad sería Media más. y luego transcurrieron otros 400 años hasta que se reinventase de nuevo. Es casi más absurdo. Sí. Así que gracias, aventureros, por haber estado este ratito aquí en Desafío Viajero y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la vista, aventureros. Comencemos. Mantente a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda coja la cuarta salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha.
Salga a la derecha. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha.
la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Gira a la izquierda. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Acabamos.